Vamos a ver un ejemplo del uso de la función elegir en una hoja de datos de Excel. Hemos visto que esta función lo que nos va a permitir es que Excel nos devuelva un determinado valor que nosotros le indiquemos al comparando con una serie de valores de referencia que nosotros mismos le vamos a tener que dar. En este ejemplo que hemos elegido, pues nos puede servir para transformar una nota en formato europeo normal, en formato numérico, a un formato de estándar americano que, como sabéis, se corresponde a letras, la puntuación no se corresponde a números. Entonces, vamos a poner la función elegir, se puede hacer de dos maneras. Lo primero que nos va a pedir, el primer argumento, va a ser el número de referencia que tenemos que darle, que va a ser la nota numérica que ya tenemos calculada. Y una de las maneras de hacerlo sería escribir cada uno de los valores con los que va a tener que comparar este valor y darnos un resultado. Para escribirlos a mano tenemos que tener en cuenta que tienen que estar en orden ascendente, de tal manera que en primer lugar tendremos que escribir el número, o en este caso la letra que corresponde al valor 1, en segundo lugar la que corresponde al valor 2 y así sucesivamente. El estándar americano, la letra que corresponde a un 1 de puntuación sería una F menos menos. Entonces lo podemos escribir entre comillas porque es un texto y queremos que nos lo devuelva tal cual. Escribimos F menos menos y lo separamos del otro argumento que sería el valor número 2, que sería F menos. ¿Vale? Vamos a escribir F menos y cerramos las comillas. Y tendríamos que hacerlo así el resto de la función hasta completar los 10 valores. Esto es un poco complejo porque bueno, hay que hacerlo a mano y es mejor la otra alternativa, que es hacerse una pequeña tabla con la correspondencia para que Excel la pueda reconocer. De tal manera que escribimos aquí la correspondencia, lo único que tenemos que hacer es decirle que como valor 1 tiene que tomar esta celda de referencia, como valor 2 la siguiente celda. Y así vamos seleccionando una a una y esto compondrán los argumentos de la función. Tenemos que tener en cuenta que siempre lo tenemos que hacer en orden ascendente, siendo el 1 el primer valor y que además tienen que ir en orden. Si alteramos el orden y elegimos un valor que no vaya en orden, no nos va a dar buen resultado la función, no nos va a dar error, pero no va a ser correcta. Vale, una vez que los tenemos seleccionados vamos a tener que fijar estas celdas, porque si no al arrastrar la función Excel va a seguir arrastrando y tampoco nos van a dar valores correctos. Entonces con el comando F4 vamos fijando las celdas para que siempre use como referencia esas celdas y al arrastrar la función arrastre en los valores que queremos obtener, todos estos de aquí, pero no arrastre estas celdas de aquí que siempre tienes que ser fijas. Entonces, una vez que obtenemos el resultado, arrastramos y vemos que nos da unos errores. Estos errores son porque esta función, como hemos visto, no reconoce ni el valor 0 y tampoco reconoce los valores que no sean numéricos, como por ejemplo el guión. Entonces, para poder trabajar mejor la tabla y que quede estéticamente mejor, la podemos dejar así, no hay ningún problema porque sabemos a qué se debe el error, pero podemos utilizar la función SíError que ya hemos visto, ¿vale? Para completar esto y que nos salga mejor, de tal manera que toda la función que hemos escrito sería el valor, el primer argumento de la función, y ahora tenemos que decir el valor que queremos que nos devuelva si es error, que vamos a poner pues un 0, ¿vale? Ponemos un 0, podemos poner un texto como que no ha obtenido calificación aprobatoria o lo que nosotros queramos, ¿vale? Pero bueno, de esta manera en vez del error que nos da Excel, nos va a dar un 0 para sustituir ese error y nos queda la tabla pues sin errores visibles, que siempre queda mucho mejor.